Ideas al aire. Creatividad en acción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio número 41 de Ideas al aire. Yo soy Thomas Lash y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañes. Nuestro invitado de hoy es Víctor Hidalgo. Víctor es consultor de innovación, músico y pensador creativo que definitivamente tenía que estar en Ideas al aire, porque Ideas al aire es el único podcast en español en el que hablamos de creatividad, tecnología y descubrimientos personales. Este episodio está dividido en dos partes, porque para variar nos extendimos en creatividad. Suele pasar cuando tengo invitados especiales. Vamos al aire. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, muchas gracias. Pues primero que te presentes y nos digas a qué te dedicas, porque no solo es una cosa, no solo es el trabajo. Uh-huh. Te gusta la música, te gusta el tema de la innovación, te gusta la parte de los instrumentos, etcétera. Entonces, tal vez tu versión de quién es Víctor Hidalgo y a qué te dedicas. Ok. Pues creo que me cuesta trabajo cómo definirme porque tengo tantos intereses, tantas cosas que llaman mi atención, que me gustan, que a veces me quejo un poco con mi esposa sobre, oye, me gusta todo y creo que no me gusta nada al mismo tiempo. ¿A ti también te pasa eso? Me meto en todo y no hago nada bien. Tengo un amigo que se describe como un pato, ¿no? Que dice, es el único animal que hace todo, pero no hace nada bien, ¿no? Ni vuela bien, ni nada bien, ni camina bien, pero trata de hacerlo todo. Qué buena analogía. Y yo me siento un poco... Sí. Saludos a Tiago, por cierto, que de ahí me robé esa frase, pero yo creo que me identifiqué mucho con esa frase porque igual creo que desde niño me ha captado la atención muchas cosas. Si tuviera que describirme con una en la que me gustaría que la gente me identifique sobre él hace esto, uh-huh. Creo que es el tema de la creatividad y por eso me interesó tanto tu podcast y participar acá. Me encanta por lo mismo. Porque siempre, me acuerdo desde niño, tenía mis juguetes y todo, y lo que cambió todo fue cuando mi papá llegó con un libro que decía hacer juguetes de papel, ¿no? Y era un libro que todo el libro eran como mapas y consejos de cómo hacerte tus juguetes de papel o cartón, desde aviones hasta castillos, juegos de mesa, por ejemplo, y me apasioné con eso y desde ahí me apasioné mucho con la idea de hacer cosas, ¿no? De crear cosas o crear tu propia versión de las cosas. Uh-huh. Y eso me ha ido llevando por caminos bien diferentes, desde hacer, por ejemplo, mi propia versión de Batman cuando era niño. Entonces, con la cámara de mi papá, decoré todo un cuarto como una baticueva. Con un miniset, ajá. Entonces hice mi propia versión de Batman en ese momento. Después descubrí la música. Mi papá fue músico, y entonces había una guitarra en la casa que después de un tiempo me interesó ver para qué servía, ¿no? Y entonces... ¿Qué tocaba? ¿Guitarra? Él tocaba guitarra. Y me acuerdo que empecé igual como todos, yo creo, a hacer covers y me basé mucho en la música que mi papá tenía en casa, hasta que llegó un punto donde dije, ¿y si yo también puedo hacer mis canciones? Entonces me dediqué a tratar de entender cómo se le hace con eso y me encantó esa parte de la composición. Descubrí después por la música el teatro, un poco indirectamente fui a audicionar para un musical como músico, pero me escucharon cantando y me invitaron a participar como actor. Ajá, ajá. Y por ese lado también me empecé a meter a la parte teatral. Me encantó tanto que también dije, ¿y si hago yo mis propias obras de teatro? Uh-huh, y tuve la fortuna de tener mucho soporte de la escuela donde estudiaba, que me apoyó para producir algunas de esas obras. Ese lado de la producción me encantó. ¿Qué edad tenías en aquel entonces? Ya para el teatro estamos hablando de... ¿Prepa? 20 años, ¿no? Ya la carrera. Carrera, ok. Apenas ahí descubrí yo que existía eso, ¿no? Y bueno, justo en la parte de la carrera que estuve haciendo mi carrera, estuve estudiando mercadotecnia en el TEC de Monterrey. Y en paralelo me dedicaba en las tardes a difusión cultural, tanto en la música como el teatro. Pero ambos lados los estuve llevando de la mano. Cuando me gradué empecé a trabajar más en marketing. Y eso me ha llevado también por este otro lado de la consultoría, que creo que eso es lo que más me ha gustado en la parte profesional marketing, uh-huh, uh-huh. Porque es lo que me ha permitido conocer múltiples industrias, múltiples tipos de empresa y de clientes, no quedarme como solo en una marca, sino tratar de aprender un poco de varias industrias, lo cual me llevó hacia lo que actualmente estoy haciendo, que es consultoría en innovación, de producto principalmente, pero en innovación al fin y al cabo, ¿no? Y es la oportunidad de trabajar con grandes empresas desde transnacionales hasta pequeñas locales que están continuamente innovando y lanzando productos al mercado. Y me toca a mí estar en la parte donde soy testigo de todo su proceso, desde que se les ocurre la idea hasta que le dan forma hasta que la lanzan, ¿no? Uh-huh. ¿Se vale mencionar nombre de la empresa o mejor no?
Sí, claro, estoy trabajando en Nielsen y estoy dirigiendo el área de innovation. Que es una de las empresas líderes, si no es que la empresa líder a nivel Latinoamérica. Te diría incluso a nivel global. Nielsen es una empresa Ujú. que tiene pues, ya más de 80 años en el mundo, está en más de 100 países y eso te da un acceso a una cantidad de información y de tipos de cliente y tipos de experiencia súper interesante. ¿No? Y a la vez retos de que empresas muy grandes que ya tienen esa inercia, saben que tienen que innovar, saben que vienen cambios importantes o que ya sucedieron y a la vez no saben qué hacer. Claro, totalmente. Y pasa mucho. Entonces, te sorprenderías de ver empresas de todo tamaño que de pronto se sienten agobiadas por no saber cómo abordar este reto de la Ujú. innovación. Y justo el área en la que trabajo está especializada en eso, ¿no? En tener modelos probados, validados en el mercado, con resultados medidos, que ayuden a las empresas a tener mejores decisiones, a ser predictivos en lo que están haciendo con su innovación, en no tener que salir al mercado con algo que no funciona y darse cuenta de eso un año Sí, después. son demasiado tarde. Exacto, y justamente esta empresa ayuda a eso a las otras empresas y yo creo que nos ayuda a nosotros los que trabajamos ahí también a aprender muchísimo de todas estas experiencias. Ujú. Tal vez nos serviría tener el contexto de qué es innovación, cómo se mide, quiénes son los países líderes en innovación a nivel mundial y más o menos en qué lugar está México comparado con esos países. Eh, ¿Qué es innovación? Es muy curioso. He dado varias conferencias sobre el tema de innovación y siempre empiezo con un slide o una lámina que dice, si yo le preguntara a cada uno de los miembros en la sala qué es ¿Qué es innovación, innovación? tendría tantas definiciones como Como gente hay en la personas. sala, ¿no? Curiosamente, nosotros hemos planteado esa pregunta y nos dimos cuenta que lo mismo, tantos gerentes equivale a tantas definiciones de innovación. Y más bien tratamos de darle un giro a definirlo desde los ojos del consumidor. Ok. Y una definición a la que hemos aterrizado es que la innovación tiene que ver con entender circunstancias de frustración del consumidor para las que necesita una mejor solución en su vida, ya Ok. sea Ujú. aspiraciones insatisfechas o necesidades concretas. Y cuando piensas en ese tema de circunstancias, cambia toda la manera en la que ves la innovación o la que ves, por ejemplo, un producto. Y te Ujú, ujú. dejas de ver un producto como producto y empiezas a verlo como un servicio Una que está solución. ahí para cumplirte un trabajo a resolver en tu vida. Ujú. Y nos encanta usar esa definición. En Nielsen, y a mí en lo particular, me gustó mucho esa teoría que viene incluso desde la academia, viene de un gran profesor en Harvard que es Clayton Christensen, autor del libro De Innovator's Innovator's Dilemma. Dilemma, que es famosísimo, es como un Es un clásico de innovación. clasicazo de la innovación y de ahí parte esa teoría de Jobs, ¿no? De trabajos a resolver. Y esa es la teoría en la que se ha fundamentado gran parte de los servicios de innovación en Nielsen. Y yo creo que esa es la definición en la que más me apego sobre cómo definir innovación. A tu pregunta de los países, la verdad es que no tengo un ranking de países sobre innovación. O en qué se fija alguien que se dedica a la innovación, porque otra Claro, vez son métricas, sí, muy validadas, escritas y todo el asunto, y a la exacto, vez son muy subjetivas también, ¿no? Porque, o sea, si mides innovación nada más con registros de patentes, puedes tener países que tienen muchas patentes claro, y los que hacen las patentes no son originarios de ese país, son inmigrantes, como Estados Unidos, ¿no? Que tiene prácticamente el valor grandísimo tener muchos inmigrantes y los importa precisamente para tener muchas patentes. claro. Pero no sé si es únicamente el tema de patentes, no estoy tan familiarizado con eso. Creo que el tema de innovación como tal es demasiado amplio en ese sentido porque podría Hay que llevarnos a acotarlo, hablar ¿no? desde Ujú. la tecnología, a hablar de modelos de negocio. En este caso yo tengo el sesgo de innovación en productos de consumo Ok. y en ese mundo de consumo la idea es cómo le quitamos esa subjetividad y cómo hacemos una definición de éxito en la innovación que además sea no solamente replicable, sino que sea fácil de medir y Ok. contrastarte si estoy llegando o no estoy llegando. Y algo que nos dimos cuenta, y hablo mucho de nos porque pues Sí, trato de pues todo hablar un como equipo, de claro. todo este equipo, pero algo que se ha invertido mucho tiempo, mucho dinero en entender fue justamente cómo pensar en el éxito cuando hablas de innovación. Porque innovación, pues tú puedes hablar de cantidad de lanzamientos en un año. Y si Y incentivas a si tu no se fuerza de vende, innovación, ¿no? exacto, si no O los si, vendes, si los vendes pero dejas de venderlos muy pronto y tienes que sacarlos del naquel, ya no es necesariamente un buen desempeño. exacto. Y la definición de éxito en ese sentido se ha ampliado hacia justamente la combinación de varios elementos. Una cosa es el cumplimiento de esta circunstancia que te comentaba Ujú, ujú. anteriormente.
es decir, viabilidad del producto para cumplir esa necesidad del consumidor, con un lanzamiento que perdure en el mercado más allá de un año y que además aporte beneficios a la compañía fabricante y a la categoría como incrementalidad. Okay. ¿No? Entonces, si combinas esas tres piezas, puedes hablar de un producto innovador exitoso realmente, un producto que sí llegó al mercado para quedarse y no fue porque una también moda. hay diferentes formas de ver la innovación, ¿no? Si nos vamos al manual de Oslo y a otros documentos que te ponen a leer aquí en el INADEM cuando metes un proyecto, pues hay la innovación incremental, la innovación disruptiva, diferentes aristas, ¿no? Claro. Y no por ser algo disruptivo quiere decir que forzosamente tienes que ser algo disruptivo para ser innovador. A veces puedes hacer algo incremental, algo que tiene sentido. A veces no vale la pena adelantarte demasiado a tu época y proponer algo que la gente no entiende, ¿no? Y a veces como que tratamos de alejarnos mucho del tema real de la necesidad de un cliente. Exacto. O de un consumidor que quiere un producto para resolver un problema. Y diste justo en el clavo, el poderte enfocar en el consumidor hace gran parte de la diferencia. Hay un reporte que es público que recomiendo descargar de la página de Nielsen que se llama Breakthrough Innovation Report. Lo podemos incluir en las ligas del podcast. Sí, claro. Y es muy recomendable porque es un reporte que explora hacia atrás cosas lanzadas al mercado que lograron varios criterios de éxito. Uno de ellos fue alcanzar un nivel de venta mínimo establecido, hablando de venta financiera. El segundo es que haya perdurado esa venta en el segundo año, que no fueron modas que entraron y se fueron, sino que realmente perduró. Y el tercero es que trajera cierto nivel de innovación o de aportación distinta en el mercado. No estamos hablando necesariamente de cosas disruptivas como cosas nunca antes vistas, claro, sino cosas que sí lograron aportar un nuevo valor en cualquiera que fuera su categoría, de tal forma que aportaron una nueva manera de resolver alguna necesidad, incluso en categorías que parecieran ya imposibles de innovar, por ejemplo, chocolates en Estados Unidos, ¿no? Donde dices... Sí, o estos microplásticos que usan en otras cosas. Igual es una innovación en el sentido de responsabilidad social, no usar cierto tipo de productos, aunque te salga más caro fabricarlo. Tal vez es mucho más noble con la naturaleza. Hay muchas maneras de innovar con algo que no es tan tangible al principio, ¿no? Exacto. Pero que tiene ese componente de valor para el consumidor y para la empresa. Y justo ahí es donde ha estado el éxito de lo que hacemos es buscar esos lanzamientos, detectar los que cumplen estos criterios, y te hablo de números a veces tan abrumadores como 17,000 cosas lanzadas en un año al mercado o en 2 años, solo 70 entran al reporte. Justo por la cantidad de filtros que pasa, y también te hace pensar en otra cosa. Toda la cantidad de basura que sale al mercado por no haber tenido este foco consumidor y que tiene que salir muy rápido de las tiendas. Del ciclo de consumo, ¿no? Más o menos la estadística dice que entre 10-15% de las cosas que salen al mercado realmente se quedan. El resto tiene que salir. Si nos vamos más agresivos de 13, 10 y 15, solo el 1% de ese del 10 total, termina siendo altamente disruptivo en su éxito. No en su descripción, sino en su éxito. Y no se puede planear al 100%. Tiene un factor no necesariamente de azar. Tal vez es prueba y error, probar con el cliente, con la gente, con el consumidor. No puedes predecir muchas de esas cosas, ¿no? Se pueden anticipar, se pueden planear, se pueden preparar, pero no tienes la garantía de que vayan a funcionar en todos los casos, ¿o sí? Hacia allá es donde van las soluciones de innovation en Nielsen, justamente a dar procesos que te permitan hacer replicable ese patrón de éxito. Entonces, este estudio nos ha permitido aprender una cantidad de cosas interesantes sobre patrones comunes. Las para luego, o por lo menos tener mucho mayor probabilidad de que esto tenga éxito. Exacto, porque las traduces a un modelo matemático que te ayuda a ser más predictivo. Entonces, claro, siempre habrá un nivel de riesgo. Evidentemente, creo que el libro de Black Swan habla de esa hipótesis de nada se puede predecir. Yo estoy un poco en contra de eso. Sí creo que riesgos siempre hay y los mercados son bien cambiantes. Pero también ya tenemos validadas metodologías que han mostrado cómo las tasas de éxito las puedes aumentar a través de medir las variables correctas en el momento correcto para poderlas corregir antes de salir al mercado, ¿no? Sí, entonces de ahí surgió un modelo que se llama Factors for Success o Factores para el Éxito, que ya logró sintetizar estas variables que pueden explicarte el potencial de éxito de un lanzamiento. Sí, porque hubo un tiempo en donde, hoy en día, por ejemplo, las transacciones financieras y demás, ya no las hacen humanos, las hacen algoritmos, claro, y son tan certeros que ya no puedes competir como humano, ya no puedes competir contra eso, ¿no? Exacto. Y hubo un momento que también todo lo que era la publicidad, la mercadotecnia,
era más una cuestión de estadística y de adivinación casi en ese sentido, de que no tenías números para probar que tu estrategia estaba funcionando, pero sí tenías datos estadísticos como para entregarle cualquier información al cliente. Eso ya cambió, ¿no? Sí. Porque ya hay computadoras mucho más poderosas, algoritmos, gente que se dedica a diseñar este tipo de filtros. Y supongo que también es más que llegar a un resultado final, es saber cómo orientar al cliente para tomar las decisiones acertadas antes de empezar este proceso, ¿no? Totalmente. Y yo creo que el mismo mercado te obliga a eso porque pues cada vez hay menos recursos disponibles, son más costosos los recursos. Hay más competencia feroz, un error tiempos, es costosísimo, ciclos muy rápidos, ¿no? Exacto. Entonces creo que estos modelos justo ayudan a cómo aprovechar bien tus recursos, cómo no gastar el dinero de forma inadecuada y cómo no meterte en un error que después te va a costar pues, desde el trabajo como mínimo hasta yo creo que la misma credibilidad de tu compañía. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y con todo este movimiento que no es reciente, digo, todo el movimiento de startups, de movimientos de empresas pequeñas, ágiles, muy rápidas, que se construyen, se destruyen muy rápido, también crean un concepto disruptivo, lo venden. Esto reciente de WhatsApp adquirido por Facebook, con un mundo tan cambiante en donde ya no tienes empresas que ven hacia largo plazo. Uh-huh. ¿Cómo puedes de alguna manera inducir o respetar ese pensamiento a largo plazo con los directivos de una empresa cuando ellos tienen el miedo absoluto de perder su chamba por una mala decisión? Un CEO de cualquier empresa no se va a arriesgar a hacer algo diferente porque está de por medio su chamba, ¿no? ¿Cómo les asesoran ahí? También para pensar más allá del puesto de un directivo. Uh-huh. Esa parte creo que es la más retadora de lo que hago, porque tienes toda la razón. Hay mucho temor al futuro, mucho corto plazo en la necesidad de obtener resultados. Las empresas exigen resultados cada vez más rápido. Las mediciones ya no son qué resultado conseguiste en el año, sino qué resultado conseguiste este trimestre o este mes incluso. Y es cierto, eso lleva muchas veces a las compañías a enfocarse en el hoy, enfocarse en lo que puedo hacer hoy inmediatamente, que impacte el dato mañana y que eso lo pueda ver reflejado muy, muy rápido. Y el desafío está en cómo no perder de vista el largo futuro, plazo, ¿no? Y creo que parte de cómo dar la vuelta a eso es mostrando justo el beneficio tanto de los que lo han logrado en el pasado y cómo invertir en el largo plazo les dio el posicionamiento que hoy tienen como líderes. Uh-huh. Pero también el tener metodologías que te permiten ver a futuro. Por ejemplo, hay metodologías que te permiten cuantificar cuánto va a vender tu producto en el año 1 de su lanzamiento y en el año 2, aun cuando todavía te falte 2 años para lanzarlo. Entonces estás pensando en un periodo de tiempo de casi 4 años de perspectiva que te ayuda a cuantificar monetariamente incluso oye, ¿vale o no vale la pena invertir? Uh-huh, uh-huh. Y una cosa es a lo que comentas sobre los temores de los CEOs o incluso de cualquier tipo de directivos medios. No quiero cometer un error. Exacto. Un error puede ser lanzar algo que no llegó al máximo que podía dar, pero también es, oye, ahórrate este lanzamiento que no te va a generar nada y más bien te va a hacer perder. Y hay forma de ver ambas cosas, ¿no? Sí, también el timing de cuándo vas a lanzar algo. Te lo pregunto porque hace poco tuve la oportunidad de pasar 3 días con Wlodek Gavara, es un químico de DuPont, que prácticamente él le llaman el Godfather del Kevlar. Uh-huh. Y él ya está jubilado, una persona súper agradable, me tocó convivir así prácticamente todo el día con él. Uh-huh. Y le hice esta pregunta, ¿no? Bueno, desde su punto de vista, ¿qué es lo que hace falta en los innovadores? Y me dijo algo completamente inesperado, ¿no? Uh-huh. Me decía, 1, visión a largo plazo, pero a largo plazo de 15, 20 años o más. Okay. Y que eso muchas empresas lo están perdiendo justamente por el trimestre o el corte mensual. Exacto. Y la otra que me comentaba es, para ser innovador necesitas pensar y querer tener una dieta balanceada en todos los sentidos de tu vida, ¿no? Okay. Me gustó mucho esa analogía porque esto es alguien que me decía, sí, inventamos el Kevlar. O sea, él no fue el único inventor del Kevlar. Él más bien fue el que desarrolló las aplicaciones del Kevlar, porque fue otra polaca que inventó esta fibra para los chalecos antibalas y demás. Y a Wlodek le tocó hacer toda la parte de implementar este producto fabuloso en llantas y en chalecos y en otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y solo se logró preguntándole a la gente cómo se podía utilizar, haciendo open source, pensando a largo plazo, etcétera, ¿no? Totalmente. Pero esta analogía de variar la dieta me gustó mucho desde el punto de vista de no casarte con algo que te gusta, no conformarte, probar otras cosas, viajar. Y tú en este caso también que has viajado muchísimo, no sé qué tanto haya influido esto, el conocer gente de otros países, de otros contextos.
el variar la dieta literal no solo en la parte de comida, sino también en la parte de plática, conversaciones, etcétera. Muchísimo. Y yo creo que esa parte es clave ya tratando de llevar la innovación no tanto al producto nada más, sino innovación en ti mismo, ¿no? Y en tu vida, y eso después regresado a negocio y regresado a la empresa donde trabajes, no importa a qué se dedique la empresa en la que estás. Definitivamente esa apertura de mente y cultural es valiosísima. Para mí creo que es parte de las cosas que toda persona debe vivir. Incluso en esta empresa trato de fomentar esos intercambios, ¿no? El gente que se pueda ir 6 meses a trabajar en Chile y regresar con otra visión. También hace un par de años mandamos a alguien a Brasil. Constantemente la empresa en la que estoy está muy conectada globalmente y eso te da una visión de qué está pasando en otra parte del mundo. En el ámbito personal creo que también es valiosísimo. Me acuerdo cuando estaba estudiando, por una razón u otra no se me dio la oportunidad de estudiar en el extranjero. Desde que estaba en la secundaria había una oportunidad de irse a Canadá, no se concretó, no pude, me quedé con toda la tristeza del mundo. Después en la carrera también traté de buscar algún verano afuera, no pude, y cuando me gradué dije, ahora sí, ahora es cuando me voy. Entonces empecé a trabajar un poco en algunos proyectos para juntar dinero, junté poquito, yo creo que lo suficiente para el vuelo y no más de un mes de estancia, y me fui a Inglaterra, y estando allá ya había vivido las experiencias de teatro, por ejemplo, ya había vivido la experiencia musical y ya había trabajado un poco en investigación de mercado. Entonces, cuando llego allá tenía estas perspectivas, ¿no? Y yo tenía un poco mi foco de cómo lo hacía yo. Entonces, eso me dio cierta seguridad de, bueno, tengo varias experiencias, no solo una, y puedo buscar mantenerme con trabajos diversos. Pero llegas allá a otra cultura donde apenas empezaba medio a masticar el inglés. Además, me fui a la ciudad que ellos mismos reconocen tiene el peor acento de inglés del mundo. Y aparte muy fijados en juzgarte de cómo hablas y cuál es el acento que tienes. Totalmente. ¿No? Shock cultural. Curioso porque esta ciudad es Birmingham, está como a 3 horas de Londres, y ellos dicen, nosotros hablamos 2 idiomas, inglés y Brumi, ¿no? Exacto. Como le llaman al inglés de Birmingham. Y justo ahí caí, ¿no? Entonces llegué con esta idea de fácil, voy a conseguir un trabajo, y te empiezas a enfrentar a, oye, aquí las cosas se hacen bien diferente, ¿no? Incluso desde tener una banda y los códigos de etiqueta, musicales, ¿no? Sí. Y de etiqueta de la banda fueron distintos. No tenía suficiente dinero para comprarme una buena guitarra, entonces tampoco es que pudiera dedicarme a eso profesionalmente. Pero estabas en el país de los Beatles. Totalmente. Claro que me fui a dar mi vuelta a Liverpool, pero sí, creo que el ya llegar ahí y el empaparte de esas nuevas formas de hacer las cosas, a mí me abrió los ojos de una forma impresionante a querer saber todavía más, ¿no? Y entonces viajar a otros lugares también para aprender eso, cómo se organiza un concierto ahí, cómo publicitas un concierto local que es distinto a Toluca, que es donde yo lo hice cuando estuve haciendo. Cómo se comunica la gente, ¿no? ¿Qué los hace moverse? ¿Qué los hace vibrar? Y exacto, cómo reaccionan a diferentes estímulos. Totalmente. Y pasaba en todo, ¿no? Me pasó también dije, bueno, en la música, pues puedo hacer cosas más como hobby allá, pero también encontré trabajo en investigación y lo mismo, era otro código porque además era una empresa de investigación que hacía entrevistas de videojuegos a toda la Unión Europea. Entonces tenías gente en la sala de todas partes de la Unión Europea y también varios latinos. Entonces la revoltura de culturas ahí también te obligaba a ser muy creativo no solamente en lo que hacías, sino en la forma en la que interactuabas. Claro. Entonces esa parte es valiosísima. Y ya cuando lo regresas a empresa, que es de donde partía el tema, aplica igual, ¿no? Empresas innovadoras, a veces innovar, creo que hay empresas que tratan de ser demasiado exigentes con ellos mismos en si se me ocurre a mí y solo yo lo tengo que inventar, y entonces se tardan mucho tiempo en lanzar cosas que puedes replicar de otro mercado, puedes adaptar al mercado local y moverte muy rápido en eso. Y las empresas que lo han hecho muy bien tienen esta perspectiva, constantemente están revisando qué está pasando en el mundo, cómo lo puedo adaptar a mi mercado, y crecen de forma o a veces hasta de manera intencional fragmentan equipos grandes para que sean equipos más pequeños, ¿no? Apple es un ejemplo. Y con todos los prejuicios y tabús que puede tener Apple en el sentido de que es una empresa tototota,
muy cerrada, muy celosa de su información, Ujú. y a la vez tiene que estar observando lo que sucede allá afuera, ¿no? Totalmente. O tienes a un Google que aparentemente es el polo opuesto de colaborar con todo mundo y también tienen cosas muy cerradas al interior de ellos, ¿no? Ujú. Pero finalmente son dos enfoques diferentes que funcionan siempre y cuando se canalicen de la manera adecuada. Sí, o la técnica que usa Sara, por ejemplo, que ha sido modelo de estudio también A en nivel mundial, ¿no? mundial y en todas las academias, ese modelo de innovación en ropa que también pareciera que era una industria que era muy Ya lenta. saturada y ya a nadie se le ocurrió una mejor idea, una idea más adecuada para vender ropa, ¿no? Claro, y que todo se vuelve muy, yo como diseñador dicto la pauta para el mundo y Sara invierte la ecuación Ujú. y dice, pues yo más bien me voy a fijar en la gente y voy a poner pautas que aprendo de la gente con esta moda rápida, con cambios de la vitrina pues, muy rápido. Creo que cada mes están Sí, exacto. renovando. Productos que ya no se vuelven a repetir en ventas y demás. Exacto. Digo, no sé si tenga que ver con los Blue Oceans y con todo el concepto de Cirque du Soleil y demás, que es un poco invertir el protagonismo de un cirquero, de alguien que es el protagonista en el escenario, Ajá. y tener muchas personas diferentes con diferentes especializaciones, donde nadie es el protagonista. No sé si va por ahí o si no están, o si tienen algo que ver o no están conectados estos puntos. Creo que todos los puntos siempre están conectados y cada teoría se alimenta de otra. Cuando empiezas a leer varios libros del tema te das cuenta cómo todos se van referenciando uno al otro, ¿no? A veces es la misma puerca revolcada. Un poco sí. Sí, es como es la misma gata pero revolcada. Exacto. Y cada quien quiere como darle su toque a la teoría, lo cual me parece perfecto porque lo único que hace es enriquecer, ¿no? Sí, y o tal vez alguien que no mejor. había entendido un concepto lo entiende mejor desde otro punto de vista, ¿no? Totalmente. Me acuerdo hace tiempo Steven Johnson, un autor que habla que según él la innovación sucedía o sigue sucediendo en los cafés y en su momento en los pubs, en los bares, ¿no? Porque ahí es donde la gente se reunía, ¿no? Y en algún momento de la historia de Europa era más sano tomar cerveza que tomar café, ¿no? Ajá. Por muchas enfermedades, agua contaminada, etcétera, ¿no? Bueno, eso se argumentaban los ingleses sobre todo. Yo les creo totalmente. Pero es muy interesante. Yo nunca había oído una teoría, por lo menos un planteamiento de que, bueno, la innovación tiene mucho que ver, también la creatividad con esa parte, ese componente social, ¿no? De reunirte, de compartir, de establecer interacciones que tal vez son espontáneas, ¿no? El clásico ejemplo de Pixar, que yo no sé si es cierto o no, pero ahí está la leyenda de que Steve Jobs, según esto, rediseñó Pixar para que no hubiera baños más que en el atrio central, para que la gente tuviera que ir ahí. Claro. Y se generan estas como intercambios espontáneos entre personas. Y pues digo, también como que se mitifican algunas de estas cosas, pero sí es clarísimo para mí que Pixar es un ejemplo de una empresa que no se dedica a hacer películas, hace arte, hace negocio, hace innovación, hace muchas otras cosas y hasta ahora les ha funcionado bastante bien. Que incluso cuando lo compra Jobs, la compra pensando que está comprando una empresa de tecnología, nada más, ¿no? Y después se da cuenta de todo este potencial artístico y claro, tienes toda la razón. Y esa parte los encuentros espontáneos es bien valiosa, sí es cierta y a mí me tocó vivirlo personalmente. Antes el área de innovación en Nielsen estaba en el piso 5 y el resto de áreas comerciales estaban en el piso 8. Eso generó un poco que nos aisláramos de esas áreas porque pues subir esos pisos ya está muy lejos. Pues, la verdad es que pareciera desconectados. Pues sí, totalmente. Son dos mundos bien diferentes. Pasarse al mismo piso cambió toda la dinámica, porque entonces ya pasa lo que dices, ya te encuentras a la gente del pasillo, aunque vayas a servirte café o que vayas camino al baño. Te enteras del chisme. Y empiezas a generar una serie de pláticas espontáneas que después se traducen en ideas, en nuevas oportunidades, a veces simplemente en más conexión entre gente que cuando tenga que participar en algún proceso creativo, lo va a hacer de una forma mucho más colaborativa. ¿Qué tanto crees que influya la parte de tecnología? Por ejemplo, hoy en día que en una ciudad como en México, que es tan complicado el tráfico, ¿no? El tránsito del lugar, moverte de un lugar a otro. Mucha gente está optando por horarios libres, trabajar desde tu casa, Skype, etcétera. Cosa que yo creo que sí tiene su sentido, pero también esa chispa de interconexión personal a veces hace que sucedan cosas que no puedes replicar con una conexión a distancia. Ahí creo que tengo emociones encontradas, porque creo que tiene demasiadas virtudes la tecnología que también se pueden volver su arma de doble filo cuando ya te confías solo en la virtud de la tecnología. O se vuelve juntitis, ¿no? Exacto, cuando vuelves juntitis, cuando dependes ya
tanto del correo que se te olvida validar si el correo fue entendido, por ejemplo. Y a veces en el mismo idioma, ¿no? Entre peruanos, totalmente. Colombianos, bolivianos, mexicanos. Es más, empieza más por el mismo idioma, creo, que por idioma, porque cuando estás traduciendo, cuando estás leyendo algo en inglés, pues tratas de entender el mensaje, no tanto la emoción, y a veces el contenido en el mismo idioma. Me ha tocado verlo, ¿no? Cuando estás en una situación estresante y llega un correo de tu equipo, de tu contraparte que está en China, por ejemplo, que está en Argentina. Y el énfasis que le das es el que tú sientes en ese momento, ¿no? Con tu filtro, tu interpretación, tu contexto de ese momento. Exacto, es muy curioso. Me ha tocado estar al lado de gente que dice, ve nada más lo que me escribe. Te informo, ¿no? Y entonces ponen ese tono agresivo como si la persona realmente lo hubiera escrito así, ¿no? Y es muy chistoso. Yo por eso siempre digo, ¿sabes qué? Háblalo por teléfono primero y después documentalo por correo, porque de verdad esa parte de emoción, si no es lo más presencial posible, al menos lo más humano, aunque sea vía teléfono, se puede malinterpretar, se puede ir por otro lado. Y creo que es ahí donde puedes caer en frenar cosas que pudieron haber sido muy, muy productivas. Pero también creo que las virtudes que la tecnología aporta son maravillosas, enormes. Acabamos de hacer la migración del sistema de Office a Google. El Hangouts, ¿no? Todos los Hangouts, los Docs, el Drive. Y estamos apenas en el proceso de adopción. Hay mucha gente que todavía la está sufriendo, pero hay gente que ya empezó a verle el beneficio. Yo ya estaba acostumbrado a usarlo por la maestría en la que estudié. Lo usaba mucho, ¿no? Para documentar ahí mis tareas, para poder colaborar con mi equipo. Y me acostumbré a usar todo ese sistema para mis temas personales, para, no sé, por ejemplo, las canciones. Nunca sabes cuándo te va a agarrar la parte creativa y entonces abrí un Drive donde tengo mi hoja donde voy escribiendo letras que se me ocurren. Y la maravilla de tener el acceso a eso, ya sea en la computadora o en tu teléfono o si estoy en el teléfono celular y en ese momento se me ocurre una letra y meterme al mismo documento que abrí en la computadora y que se queda todo salvado. Es sincronizado. Eso es además, impresionante. ¿No? Y luego además cuando lo haces colaborativo, cuando invitas a alguien y esa persona en tiempo real puede estarte aportando ideas en una plataforma que centraliza todo eso, me parece impresionante. Sí, digo, pensando en el esquema anterior, ¿no? Me mandabas un mail con un Excel y yo tenía que hacerle cambios, te lo regresaba y luego había 3 personas revisando lo mismo. Era un caos, y ¿no? Y se perdía la versión final. Exacto. Y caías en el finalísimo. Ok, aprobado por el cliente definitivo, no sé Ahora cuál. Sí es la buena. Exacto. Y por otro lado, digo, yo he visto en empresas, no puedo decir menos importantes, al contrario, más ágiles, rápidas, les gusta mucho usar el Slack, Bittrex, Blue Jeans y todas estas aplicaciones. Yammer. Del Yammer, exacto. ¿Cuáles otros? El Basecamp y demás. Y sin embargo, Google la tiene perfectamente ahí, ¿no? Y por otro lado, la gente que pues, bien fundamentado dice que es Big Brother y que cómo le sueltas tu información a Google. Claro. Hay una línea muy delgada entre pues de quién es la culpa, ¿no? De la empresa que te da este servicio o de tú como individuo que le estás cediendo toda esta información, estás confiando en esta tecnología. Pero las ventajas son increíbles, ¿no? Las ventajas son increíbles y creo que también, como cualquier cosa, es un tema también de responsabilidad y de saber a lo que te estás metiendo, saber lo que estás usando. Las políticas están ahí, están escritas, ¿no? Nunca las leemos, ¿no? Exacto, no las leemos, no sabemos. Es más, a veces no sabemos ni configurar las políticas de confidencialidad en Google, por ejemplo, traquea todas tus ubicaciones, a menos que tú decidas que no lo haga, ¿no? Entonces, el iPhone lo hace igual. Pues hay que saber hacerlo también. Y también cómo usar eso a tu favor, porque también no se trata nada de deshabilitar todo. En ese caso, mejor no te conectes a internet jamás. Totalmente. Guarda tus archivos en una caja fuerte, ¿no? No prendas la electricidad. Sí. Vaya, o sea, es un tema delicado que se lleva al extremo a veces desde el punto de vista de los que hacen teorías de conspiración muy interesantes y de los que sí validan el dilema, ¿no? De que cuál sistema operativo es más seguro, tanto Windows como Linux, como Unix, como pues el sistema de Apple que también está basado en Unix, son muy seguros, ¿no? Uh-huh. Pero los burros somos nosotros cuando lo usamos. Totalmente. ¿No? Y es equivalente a un proceso análogo o analógico, ¿no? Cuando estás en la calle y quieres contarle a un desconocido tu vida, que pasa mucho, estás, no sé, en la peluquería y te empiezan a preguntar, oye, ¿cuántos hijos tienes y qué edades? Y tú decides dar la información, es lo mismo, tienes el mismo nivel de riesgo que si en un sistema online publicas y no te das cuenta cuáles son las condiciones. La diferencia es que aquí hay Big Data que puede estar recopilando información micro de diferentes cosas, hábitos, usos y demás,
que el cúmulo de esa información hace que sucedan otras cosas, ¿no? En la plática con Gustavo Ross, que es un tecnólogo, un geek fenomenalmente creativo, justamente mencionaba, ¿no? Si tienes chance de medir, por ejemplo, los limpiaparabrisas de los coches, si tú sabes si está prendido o apagado un limpiador de parabrisas de tu coche, eso es irrelevante para ti. Ajá. Tú sabes que está prendido. Pero si eso se masifica, tú puedes predecir en qué zonas de la ciudad está lloviendo, ¿no? Basado en que muchos coches tienen activado o no esa variable, esa única variable. Y pues ahí es en donde entran todas estas teorías de la conspiración, ¿no? Es que me están vigilando y no sé qué. Sí. Pero hay que poner las cosas en contexto. Finalmente. Curioso, yo trabajé antes de entrar a Nielsen, también estuve 4 años trabajando en Big Data, en una compañía que se dedicaba a hacer modelos predictivos basados en la acumulación de datos de cualquier tema, ¿no? Era cuando todavía ni siquiera la gente todavía ni siquiera sabía que era eso, ¿no? Totalmente. Es más, me tocó trabajar en Big Data cuando Big Data todavía no era sexy, ¿no? Es más, no se le llamaba ni Big Data en ese momento. Empezó como Data Mining, luego Business Analytics, Predictive Analytics. Ahora es Big Data y no sé a dónde va a llegar después el nombre. Pero era curioso porque sí me tocaba ver, por ejemplo, en el lado académico, estudiando el máster, cómo estaban estas teorías de la conspiración de Google, sabe tu vida perfectamente, pero también estaba yo del lado de la empresa que explotaba esa data para hacer modelos o aplicaciones comerciales, como cómo hacer que el comercial que tú ves en tu mail te haga sentido a ti. Y entonces yo viví esos 2 mundos al mismo tiempo, ¿no? El mundo que pensaba que era porque te están espiando al nivel en el que es que cómo saben que a mí me interesa comprar guitarras y por eso me aparece un comercial de guitarra. Al lado donde te das cuenta que no, yo no sé si a ti, Tomás, te interesa. Yo sé que tú dentro de un cúmulo de información tienes un patrón al que posiblemente te va a interesar, pero yo no sé, yo persona, no sé exactamente cómo te llamas, cuántos años tienes. Y al margen de eso, si yo no le doy clic, ¿cómo van a validar que efectivamente me interesa, ¿no? O si le das clic a todo. Vaya, ahí... A mí me da risa porque yo le digo a mi esposa, creo que soy la peor pesadilla de Google porque busco una cantidad de cosas en YouTube. Me pasa mucho, tengo mucho insomnio a veces y algo que me gusta hacer en las noches de insomnio es navegar aleatoriamente en YouTube, ¿no? Entonces me meto a ver un video de los top 10 videos más ridículos de la historia que me lleva después al mejor video grabado, que me lleva después a cámaras para grabar videos, que me lleva después a audio para videos. Y empiezo a navegar de una forma tan aleatoria que cuando te metes al historial, por ejemplo, si Google quisiera predecir quién soy, diría, aquí vive una familia de 100 personas, ¿no? Porque le interesan desde juguetes hasta instrumentos musicales, hasta modelos estadísticos. Entonces, claro, o sea, tú como predictor de data también dependes mucho del nivel de consistencia que pueda tener una persona, ¿no? Sí, por ahí, no sé si sea cierto ese rumor de que en Google ponen el botón de leer más y dividen el texto justamente para validar si le das clic o no, y con eso pueden medir un montón de cosas, ¿no? Pero esta parte de la serendipia o de estar aleatoriamente buscando y dejar que no puedo decir el azar, es simplemente que una cosa se conecte con la siguiente. También desde mi punto de vista lo he experimentado muchas veces fascinante, ¿no? Porque justamente estas pláticas en todos los podcasts me he enterado de cosas que no sabía. Platicas con gente que te da un punto de vista diferente. Te pones a cuestionarte tú mismo en cuestiones de creencias que tenemos todos. Y es fascinante el hecho de cómo esta interacción aleatoria y a la vez planeada en cierto sentido te da lo mejor de los 2 mundos, ¿no? El tener una dirección definida y a la vez viajar libre sin un rumbo fijo, para luego regresar a donde estabas de todas formas, ¿no? Pero con una perspectiva diferente. Y como usuario creo que es bien valioso que si sabes que eso existe y sabes cómo funciona, le saques provecho también. Me tocó participar en un proyecto en Brasil interesantísimo sobre un modelo de retención de usuarios de telefonía. Y la empresa tenía una política comercial muy clara, que era si me dejaron de pagar más de 2 meses, les corto el servicio. Y hace todo el sentido financiero, ¿no? Dices, pues claro, ¿por qué le vas a dar un servicio continuado a una persona que no te está pagando? Pero cuando analizaba los datos, que podrías pensar, oye, pues esto es un tema de también Big Brother, pero eran datos de cuál es tu teléfono, a cuántos lugares has llamado, de cuántos lugares has recibido llamadas, durante cuánto tiempo duró la llamada. ¿Qué plan te podemos ofrecer que sea muy atractivo para que sigas pagando y cosas así? Pues incluso se iba más allá. Eso es como la aplicación directa, ¿no? Cuando dices, mira, tengo tanta gente de tal zona demográfica,
o socioeconómica a la que le puedo vender este tipo de paquetes. Pero ya cuando te ibas al entendimiento detrás del patrón del dato y decías, a ver, ¿quiénes son todos los no pagadores? Uh-huh. ¿En dónde están? Y te dabas cuenta que estaban ubicados en regiones un poco aisladas del país, que eran regiones que no tenían una oficina de pago del sistema de telefonía ahí. O sea, no era la falta de disposición de pagar, sino que era muy engorroso pagar. Exacto, no era disposición, era disponibilidad. Entonces era transportarte 2 horas al centro urbano más cercano para poder pagar tu recibo. Había gente que prefería acumular 2, 3 recibos. Y pagar una sola vez con todos los recargos. Claro. Y entonces eso que facilita que esta empresa, en vez de cortar servicio, mejor extienda los periodos de pago, así capta más usuarios que en vez de perder ese servicio y cambiarse a otra compañía, se quedan. O se acerca al cliente en su lugar para facilitarle el proceso de pago. Total, ¿no? Entonces es un beneficio que cuando empiezas viéndolo con teoría de la conspiración, ya no te permites llegar a, oye, eso me puede regresar a mí un beneficio donde me dan más tiempo para pagar, donde no pierdo mi servicio. Y se vuelve bien interesante. Sí, es como las redes sociales, ¿no? Justo hace poco entrevisté a Carla y a Marvin de Mexican Times y hablábamos de las redes sociales, ¿no? Y el enfoque tal vez de la gente, los que tienen la teoría de la conspiración, políticos, empresas grandes, estilo Televisa y demás, rookies, bueno, no rookies, más bien viejitos como nosotros que tal vez no entendemos bien las redes sociales y que muchas veces nos vamos hacia el lado de autopromoción en redes sociales y por otro lado el no entender que es una herramienta colaborativa, una herramienta de escuchar, que si la gente te tira literalmente cualquier idea, ¿no? Sí. Y te están criticando, y te están juzgando, y te están diciendo de cosas, te puedes poner a la defensiva y querer matar al mensajero por el mensaje que te están dando, o te puedes quedar con el mensaje y sacar algo provechoso de eso. Claro. Y muy poca gente lo ve así, ¿no? Y estos datos justamente te dan esa información. Es que a mí me acuerdo cuando empezó el movimiento de redes, y yo tuve también fortuna de empezar a trabajar con compañías que empezaban apenas con el movimiento, por ejemplo, redes sociales antes de Facebook. Second Life. Y una de ellas, ya ni te vas a acordar de MySpace, pero bueno. Sí, cómo no, es que según yo fue Second Life, MySpace, luego fue Hi-Fi, Facebook. Ajá. Vaya, o sea, sí estamos suficientemente viejitos para acordarnos de todo eso, ¿no? y estuvo bien interesante porque cuando estábamos analizando uno de los proyectos que tenía sesiones cualitativas con usuarios, tenía algunas entrevistas cuantitativas y veía los datos y decías, increíble porque por fin el boca a boca se hizo medible, ¿no? Y ese feedback... interactivo además. Y además inmediato, ¿no? Y esa posibilidad como empresa de tener un feedback inmediato yo creo que es invaluable, no importa si el feedback es negativo, como dices, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, del cómo una de las historias que más me ha inspirado de innovación es la de Leo Fender, ¿no? Leo Fender es una de las personas que más me impresiona. Hay un cartel de Fender, ¿sabes? No, yo soy fan de Fender, tengo la gorra de Fender, tengo colección de guitarras de Fender, tengo varias cosas y admiro mucho, claro, la calidad de sus instrumentos, la calidad de los amplificadores. Pero fue el inventor del multitrack en cierta forma, ¿no? Pues un poco sí, el inventor de los amplificadores efectivos. Uh-huh. Y me acuerdo algo curioso porque tú piensas en Fender y piensas en estos grandes instrumentos o Precision Bass, la Stratocaster, en estas grandes ideas. Pero cuando estudias la historia detrás de ellas, te das cuenta que gracias a la apertura de Leo Fender al feedback, es que tenemos hoy la Stratocaster o que tenemos la Telecaster, o mejor aún, que tenemos el belly cut en la Telecaster, ¿no? Y también en la Strato. O sea, me acuerdo que esa historia me encantó porque surge justo de Leo haciendo su guitarra, pensando en cómo hago una guitarra eléctrica que sea masificable, que pueda producir en serie, que sea entonces, por lo tanto, más accesible, tenga un costo de producción en masa, etcétera. Hace su primer versión y antes de salir y comercializarla inmediatamente, lo primero que hace es pedir un feedback y se lo regala varios modelos a sus amigos. Y pues la verdad es que quien se dedicaba a tocar con guitarras eléctricas estamos hablando de los 50s, pues eran los músicos de blues que iban de gira por Estados Unidos, que tenían una panza chelera importante y que le decían, oye, me encantó, suena impresionante, pero nada más una cosa, cada que estoy tocando después de un rato me deja una marca en la panza y pues eso está un poco incómodo. Y Leo lo que hace es limar la guitarra y inventa el belly cut, ¿no? Y es una innovación, si quieres, muy simple, pero al mismo tiempo radical común.
y basada de nuevo en tu usuario, en tu consumidor, en aceptar el feedback en lugar de criticarlo y decir, ay, no cambia mi diseño. Escucha el sonido, que es lo importante. No, o sea, él tuvo toda la humildad de decir, pues voy a hacer un rediseño físico. Sí, esa parte no me la sabía, fíjate. Está padrísima esa historia. ¿No? Y digo, aquí entre innovadores también estoy grabando con un PR35 que me prestaste, es un micrófono de Heil. Que descubrí gracias a tu podcast, por cierto. Bob Heil es también uno de esos ingenieros interesantes, un viejito, literal, viejito. Si quieren escuchar más detalles pueden escuchar el podcast 4 y 5 con Rodrigo Hernández. Pero vaya, o sea, es gente que realmente es apasionada por hacer algo, por hacer una diferencia. No lo hacen por el dinero, no lo hacen por la fama. Lo hacen porque realmente quieren mejorar algo y tienen esta capacidad de escuchar y recibir feedback, aunque no sea favorable, ¿no? Cosa que nuestros políticos y otros no tienen. Bueno, y aquí tratamos de evitar el tema de política y religión y esas cosas, sí. Pero sí es importante, ¿no? Porque precisamente todas estas organizaciones acartonadas que no se atreven a cuestionar principios, no se atreven a cuestionarse ellos mismos, siguen tradiciones que son muy buenas en algunos contextos sociales, pero no están abiertos a la posibilidad de simplemente cuestionar qué pasaría si cambiamos esto, cambiamos aquello, o simplemente escuchamos. Es lo que llamamos innovación de escritorio, ¿no? Como el pensar que tú puedes juntar a un grupo de directivos y que ellos saben cuál es el futuro de la empresa y las necesidades del cliente y están totalmente desconectados de la realidad del consumidor, ¿no? No, ahorita en Google precisamente hay un movimiento grande de UX basado en los design sprints y demás, que justamente es validar con el cliente, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres diseñar? Porque diseñar no es nada más diseñar algo gráfico, ¿no? Es el concepto de cómo interactúa el usuario con demás. Y parte del proceso del sprint, que ya se ha revolucionado muchísimas veces, es combinar un poquito las metodologías de IDEO con el UX, ¿no? De hacer iteraciones muy rápidas y demás, pero principalmente es que tu cliente sepa articular claramente qué es lo que quiere. Totalmente, y ser muy respetuoso de eso, el consumidor al centro o el usuario al centro o el cliente al centro a veces suena muy romántico y suena muy choteado ya, ¿no? Y como es que mi consumidor es lo más importante y yo creo que no hay fabricante o no hay empresa que no lo diga. Pero de eso hacerlo es donde está el gap más importante y ese ser respetuoso de esto pide el consumidor, esto es lo que voy a hacer, hace la diferencia. Por ejemplo, hay un caso que está en este reporte que te comentaba anteriormente de Breakthrough Innovation. Lo recomendable de ese reporte, por un lado, puedes aprender mucho de innovación, pero también vienen historias, que es lo que me encanta del reporte. Éxito, vienen casos de gente que lo vivió y que te cuenta lo que vivió. Y hay dos historias que me encantan que tienen que ver con darte cuenta lo que realmente le preocupaba a tu consumidor y ser humilde, suficientemente humilde como para atender eso. Uno de los casos es, por ejemplo, Hershey's con la versión de Reese's Mini. ¿Y de dónde viene la historia? Viene de una empresa líder, ¿no? Con una marca líder en los Estados Unidos que se da cuenta que hay una tendencia hacia versiones portátiles de los productos, de versiones para comer en el camino, ¿no? O sea, no tanto este chocolate. Los Reese's es un chocolate grande, relativamente hablando. O sea, cada una de las copas de chocolate que tiene, pues mide más o menos tu mano, ¿no? Entonces son 2 en el envase. Y eso es muy rico si te lo quieres comer en tu casa o estás en una mesa, lugar. En un restaurante, Por ejemplo, pero si estás en el coche, pues es muy incómodo. Es totalmente diferente. Entonces se dan cuenta que hay una tendencia hacia las presentaciones pequeñas y la primera cosa que hacen es, pues voy a lanzar mi versión pequeña y lanzan una versión pues que ellos asumieron que funcionaba, ¿no? O sea, se juntó un grupo directivo y dijeron, pues vamos a hacerla de este tamaño con tantas, que vengan en vez de 2 copas grandes, varias copas chiquitas. Diseñan, por ejemplo, mini envolturas para cada uno de los chocolatitos que había en el envase grande. Entonces, total, lanzan su producto y no funciona. Y entonces dicen, bueno, oye, ¿qué pasó? Pues a ver, vamos a rediseñarlo. Entonces le cambian un poco el empaque y lo vuelven. Nunca le preguntaron al cliente. Y no le preguntaron al consumidor hasta que regresan al consumidor y dicen, oye, pues no funcionó mi producto, entonces voy a hacer nuevos conceptos, voy a hacer nuevos productos y ahora voy a ponerlo con fresa o con otro tipo de ingrediente y vamos a ver cuál te gusta más. Y la historia dice que en una de las sesiones cualitativas estaban con varios consumidores en la mesa enseñándoles fotos de conceptos nuevos y de pronto dice una persona, oye, a ver, no entiendo, tú me quieres hacer comprarte algo que ni necesito.
Entonces la moderadora de la sesión se queda sorprendida. Super insight. ¿Qué hago? ¿No? Entonces regresa al grupo, detrás del espejo que está observando la sesión y les pregunta en la cámara de Gesell, ¿qué hago? ¿No? Porque ya esta persona dijo eso, todo el mundo empezó a distraerse. Y ya nos dieron en la torre, voy a perder. ¿Qué hacemos? Y la humildad que tuvo el grupo directivo en ese momento fue bien importante porque dijeron, ¿sabes qué? Regresa y pídeles que destrocen nuestra versión de Reese's Mini, que te digan qué odian de Reese's Mini. Entonces cambió todo el foco de la sesión, regresa a la persona y empieza a preguntarle, cuénteme, a ver, ¿por qué no han comprado este producto? Y la gente empieza a decir cosas que eran obvias, pero que no se veían. Cuando tú lees datos nada más y dices, a ver, las ventas van creciendo o no van creciendo, la estadística dice, y de pronto te vas al consumidor y el consumidor te dice, mira, para empezar, cuando abro la bolsa y voy en el coche, ya no la puedo cerrar de nuevo y se me desperdicia mucho el producto y eso me choca. Otra cosa es, venían en bolsitas individuales. O en mini envolturas individuales, ¿no? Entonces, pues eso generaba mucha basura y eso también era muy incómodo. Y algo muy curioso es que de pronto alguien dice, y la verdad es que ya después de comerte 5 y ver las 5 envolturas ahí, te sientes gordo, ¿no? Entonces todo el mundo se bota de la risa con eso y eso dispara una cantidad de aprendizaje para la empresa sobre cosas que eran muy evidentes, pero que no se habían tomado oportunidad de ver. Eran tan evidentes que no las veían, ¿no? Y los cambios fueron bien sencillos, ¿no? El quitar esas envolturas individuales, en hacer resellarle el empaque. Otra que fue un poco más compleja, pero además ni siquiera sabe a Reese's, ¿no? Dice que es Reese's, pero no sabe. Y era verdad, el ratio para poder producir ese sabor tenía que tener una cantidad perfecta de chocolate y cacahuate para dar ese sabor. Y en una versión pequeña, la máquina no permitía hacer eso. Tuvieron que reinvertir en la maquinaria para poder hacer una versión que diera el sabor exacto. Entonces, de nuevo, poder a tu consumidor al centro logró un cambio radical en el éxito de ese producto. Empezaron a ampliarlo a más productos, después fue copiado por otras compañías, pero a veces cosas tan simples como esas surgen de ¿y qué es lo que le está pasando a la persona? Sí, y además yo tengo ahí emociones mixtas en cuanto a los focus groups. Creo que sí funcionan con este contexto, cuando el que está dirigiendo la sesión tiene la suficiente humildad de recibir feedback, aunque no sea favorable. Uh-huh. Pero desafortunadamente también en un mundo de creativos en donde está involucrada una agencia que tiene que vender la creatividad, se usa cualquier excusa con tal de venderles algo, ¿no? Claro. Y no sé si fue Sony o alguien por ahí hay de esos clásicos mitos de que si te invitan a un focus group de Sony, ¿no? Y al final te ofrecen o $500 por haber asistido o un radio que te están queriendo vender y la gente se quiere quedar con el dinero, es que estás en un tremendo problema, ¿no? Claro. Porque el producto no es suficientemente atractivo como para que te lo quedes después de una sesión, ¿no? Uh-huh. Yo he participado en cantidad de focus groups y, por ejemplo, cosas totalmente inconexas, ¿no? Yo no tomo vino, pero en varios de ellos te regalan una botella de vino. Y jamás validaron si te gusta o no te gusta, si tal vez hubiera sido mejor regalarte un libro o algo de tecnología, alguna otra cosa. Y se rompe totalmente el esquema porque no escuchan, no ven, no observan, claro, ¿no? Y es desde el punto de vista del usuario que va a un focus group, es hasta mala onda que te hagan eso, ¿no? Como seguir la regla by the book, pero no atreverte a cuestionarla. Exacto, que ¿no? Esa parte de cuestionarse es valiosísima. Hace rato antes de empezar la grabación hablábamos de eso, ¿no? De qué falta. O sea, cuando pensamos en qué podría hacer México para ser más líder en innovación. Es que un país con gente muy ingeniosa, trabajadora, que no me vengan con que el mexicano es flojo. El mexicano es inteligente, es muy trabajador, disciplinado en algunos sentidos, pero también muy creyente. A veces agachamos la cabeza por situaciones, no nos la creemos, ¿no? No nos la creemos, no nos atrevemos a cuestionar. Y esa parte de cuestionarte te llevaría a eso, ¿no? A decir, oye, así se tiene que hacer. O sea, siempre toca una botella de vino, o a quién sí, a quién no. ¿Por qué sí, por qué no? Te voy a platicar una anécdota. Conocemos a Salvador III, que es director de sala de audio. De hecho, ahí nos conocimos tú y yo. Uh-huh. Que es algo que me encanta, que tú, como director de un área de innovación, dedicas tiempo los sábados a hacer un diplomado que requiere mucho esfuerzo, tiempo, dinero, ganas de hacer las cosas. Y es padrísimo ver gente como tú ahí. Bueno, regresando al tema de Salvador, nos decía que él empezó a trabajar en un estudio en donde él decía, pues es que esto que es un fader tiene como rayitas y yo nunca veo que lo muevan. Ajá. Que hasta tenía un Durex, sí, como un Durex o algo así como para que no lo muevan, ¿no? Y esto que es un paneo tampoco lo mueven, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasa si lo mueven? No lo muevas. ¿Por qué? Porque el gringo lo dejó así, ¿no? Exacto. Entonces ese a veces nos pasa y no puedo generalizar tampoco, pero el hecho de que
no le muevas, no le hagas, no le intentes cosas diferentes. Y los pocos que hemos intentado hacer algo nos hemos llevado trastadas, fracasos, humillaciones y muchas otras cosas que dejamos de intentarlo, ¿no? Entonces, no sé, tal vez como para ir cerrando el tema de innovación y pasar un poquito a la parte de la música, ¿qué le recomendarías a alguien en ese sentido de tener resiliencia, seguir adelante, fracasar, hacer el oso, sin esas repercusiones tal vez de autoestima, ¿no? Porque también es una cosa social a nivel de cultura en el país. Claro. Creo que justo lo más importante es que la cultura acepte el error como parte valiosa del proceso de innovación. El atreverte a fallar y fallar temprano. Y saber que tienes que designar hasta un presupuesto a veces para fallar, ¿no? Totalmente. Y que no todo es éxito. Exacto. ¿Y por qué? Porque finalmente ese fallo temprano, un fallo oportuno, te va a permitir mejorar cosas antes de meterte en un proceso más costoso, ¿no? Obviamente hay que tener también cuidado de no caer en riesgos de adoptar modas solo por adoptarlas. Algo que ahora mismo estoy notando en algunos fabricantes es que está muy de moda el design thinking, ¿no? Como un modelo de innovación que hace todo el sentido cuando estás pensando en industrias como la tecnología o como las aplicaciones. Sí, IDEO hablaba de design thinking hace 20 y tantos años, ¿no? Y ya se trascendió y hay formas muy padres del design thinking, pero claro, a la vez hay modelos que combinan eso con mucho mejores metodologías. Y está perfecto cuando hablas de si quieres desarrollar una app para, no sé, para el teléfono, donde vas a lanzar una versión beta y lo que no funcione lo vas a ir mejorando. Ajá. Eso está perfecto, pero cuando estás hablando de lanzar un alimento al mercado, no tienes una segunda oportunidad. O un medicamento. Sabe fatal la primera vez, no lo vas a volver a probar nunca, ¿no? Entonces ahí más bien hay que utilizar metodologías correctas que te permitan fallar en un entorno seguro antes de cometer un hacer un cambio, una serie de cambios en vez de hacer un cambio radical. Exactamente. Pero creo que sí, el adoptar el fallo como parte misma de la innovación, pero de una manera controlada, o sea, sí adoptar tendencias como el Lean Innovation, que tiene que ver con ser muy eficiente en tu proceso, ¿no? En permitir que el error suceda, pero controlado de una forma en la que no en una etapa temprana en donde vas a fallar en un prototipo. Totalmente. Música de fondo, hay que ir cerrando la primera parte del podcast, pero ¿qué tal si lo hacemos con estilo escuchando este tema musical en el que participó Víctor y al rato seguimos platicando sobre creatividad y muchas cosas más? Esto se llama Ego Sapiens. Ahora estoy llorando porque siento que estoy solo, golpeo desesperado mi cabeza en las esquinas, trato inútilmente de romper esas quimeras que me atrapan y por más que intento no puedo escapar.